Bibliografía. Aigui, Gennady Nikolayevich, Horst Commerce Aigui, textos reunidos y traducidos del ruso por André Markovich, París, Le Nouveau Commerce, 1993, traducción Cast, Lugares en el Fuego. Antología Poética, México, Aldus, 2002. Aragón, Louis, Le Condé Irene, París, Mercure de France, 2000, traducción Cast, El Coño de Irene, Barcelona, Tusquets, 1989. Van Foy, Yves, C.X. Foot Sans Lumière, París, Mercure de France, 1987. Bossuet, Jacques Benigne, Sermon sur la mort et autres sermons, edición de Jacques Truchet, París, Flamarjou, 1996, Col, G.F., traducción Cast, Sermón sobre la muerte, en Sermones, Barcelona, Luis Miracle, 1940. Brecht, Bertolt, Écrit sur la politique et la société, 1919 a 1950, traducción de Paul de M. Philippe Bernel, París, L. Arche, 1971, traducción Cast. Escritos políticos y sociales, México, Grijalbo, 1978. La decisión, en Théâtre Complet, volumen 2, París, L. Arche, 1988, traducción Cast, La Medida, Madrid, Alianza, 1990. Breton, André, L. Amour Fou, París, Gallimard, 1998, traducción Cast, El Amor Loco, Madrid, Alianza, 2000. Arcan 17, París, Paubert, 1971, nueva edición, París, Fayard, 1989, traducción Cast, Arcano 17, Santiago de Chile, cuarto propio, 2001. Celan, Paul, La Rose de Personne, traducción de Martín Broude, París, José Corti, 2002, traducción Cast, La Rosa de Nadie, Piedrahíta, Ávila, Sexifirmo, 1976. Éluard, Paul, Joseph Staline, en Jamilles, en Oeuvres Completes, 1913 a 1953, París, Gallimard, 1968, Col, La Pléiade. Foucault, Michel, Les Mots et les Choses, París, Gallimard, 1990, traducción Cast, Las Palabras y las Cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, México, siglo XXI, 1968. Freud, Sigmund, Cinq Psychanalyse, traducción de Marie Bonaparte y Rudolf M. Loewenstein, París, PUF, 1999. Le Petit Hans, en Oeuvres Completes, volumen 9, 1908 a 1909, París, PUF, 1998, traducción Cast, Análisis de la fobia de un niño de 5 años. En Obras Completas, OC, volumen 10, Buenos Aires, Amororto Editores, 1980. Le Président Estrever, traducción de Pierre Cotet y René Lainé, París, PUF, 2001, traducción Cast, puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, Dementia Paranoids, descrito autobiográficamente, en OC, volumen 12, 1980. L. Meaux Loops, París, PUF, 1990, traducción Cast, de la historia de una neurosis infantil, en OC, volumen 17, 1979. Genet, Jan, Les Negres, en Théâtre Complet, edición presentada, establecida y anotada por Michel Corbin y Albert Taiki, París, Gallimard, 2002, Col, La Pléiade, traducción Cast, Los Negros, en Teatro, Buenos Aires, Losada, 1966. Goethe, Johann Wolfgang von, Faust II, traducción de Jan Malaparte, edición de Bernard Lortolari, París, Flamarjou, 1990, traducción Cast,
Fausto, Madrid, Cátedra, 1987. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Phänomenologie de l'Esprit, traducción de Gwendoline Harsick y P. J. Labarriere, París, Gallimard, 2002, traducción Cast, Fenomenología del Espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 1966. Heidegger, Martín, Essayes Conferences, París, Gallimard, 1980, traducción Cast, Conferencias y Artículos, Barcelona, Ediciones del Cerval, 1994. Mandelstam, Osip, Distique sur Staline, en Tristia et autres poemes, traducción de François Querel, París, Gallimard, 1982, traducción Cast, Tristia y otros poemas, Mont Blanc, Igitur, 1998. Mao Zedong, Problemes estratègiques de la guerre revolutionnaire en Chine, Pekín, Editions en langues étrangères, 1970, traducción Cast, Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China, Pekín, Ediciones en lenguas extranjeras, 1966. Problemes de la guerre et de la stratégie, Pekín, Editions en langues étrangères, 1970, traducción Cast, Problemas de la guerra y de la estrategia, Pekín, Ediciones en lenguas extranjeras, 1967. Pessoa, Fernando, Oud Maritime, en Oeuvres poétiques de Álvaro de Campos, traducción de Patrick Quillier, con la colaboración de María Antonia Cámara Manuel, París, Christian Bourgeois, 2001, traducción Cast. Oda Marítima, Caracas, Monte Ávila, 1977. Saint-Jean Perse, Lois sur la vente des Humans, en Anabase, París, Gallimard, 1966, traducción Cast, Anábasis, Madrid, Visor, 2002. Sartre, Jean-Paul, Questions de méthode, edición de Arlette Elkaim Sartre, París, Gallimard, 1986, traducción Cast, Crítica de la razón dialéctica, precedida de Cuestiones de método, Buenos Aires, Losada, 1979. Valéry, Paul, Les cimetières marins, París, Gallimard, 1922, traducción Cast, El cementerio marino, Madrid, Alianza, 1967. Alain Badiou, Rabat, Protectorado francés de Marruecos, 1937, es un filósofo, dramaturgo y novelista francés. Su padre, Raymond Badiou, 1905 a 1996, fue miembro de la SFIO, Section Francaise de l'Internationale Ouvrière, formando parte de la resistencia francesa durante la ocupación nazi, y siendo elegido alcalde de Toulouse entre 1944 y 1958. Realizó estudios de filosofía en la Escuela Normal Superior de París entre 1956 y 1961. Ha impartido lecciones en la Universidad de París 8 y en la ENS desde 1969 hasta 1999, fecha en la que fue nombrado director del Departamento de Filosofía de esta. También imparte cursos en el College International de Philosophy. Fue discípulo de Louis Althusser, influenciado por sus primeros trabajos epistemológicos. Militante temprano, fue miembro fundador del Partido Socialista, PSU, en 1960. Implicado en los movimientos políticos en torno al Mayo francés y simpatizante con la izquierda maoísta, ingresó en la Unión des Communistes de France Marxiste-Leniniste en 1969. Actualmente participa en el grupo L Organisation Politique, junto con Sylvain Lazarus y Natacha Michel. Su obra principal es El ser y el acontecimiento, donde defiende que las matemáticas constituyen la verdadera ontología, o ciencia del ser en tanto ser. En 2006 hectáreas publicado su segunda parte, Logique des mondes. L'être et l'événement, publicada en castellano en 2008.
1. Como casi todos los textos de Genet posteriores a sus novelas iniciales, y por lo tanto posteriores al enorme Saint Genet, Comédie et Martyr de Sartre, Les Negres es un documento crucial sobre el siglo, en cuanto se trata de formular las relaciones de los occidentales blancos con lo que podríamos llamar su inconsciente histórico negro. Del mismo modo, Les Parevents intenta teatralizar, no las anécdotas de la aterrorizadora guerra colonial de Argelia, sino lo que en ella se despliega en cuanto a los sujetos, única tentativa de ese tipo si se exceptúa, desde luego, la espléndida y solitaria Tambour pour 500.000 soldats de Pierre Guyottat, que hace de la guerra una especie de poema materialista, similar al poema de Lucrecio. La empresa literaria de Genet encuentra su consumación en la que es, a mi juicio, su obra maestra, un captive muru, un escrito en prosa, esta vez, y ya no una pieza teatral, que lleva a la eternidad un momento crucial de la guerra de los palestinos contra Israel y también, con las Panteras Negras, un momento de esa perpetua y secreta guerra civil que llamamos Estados Unidos. 2. No creo que siga leyéndose mucho a Bossuet, y menos aún el Sermón sur la mort, que cito aquí. Se trata, con todo, y en esto hay que hacer justicia a Philippe Sollers, que sostiene esta idea desde hace tiempo, y con obstinación, de una de las lenguas más vigorosas de nuestra historia. Para quien se interesa además, como suponemos que lo hace el lector del presente opúsculo, en el balance de los siglos, es importante ver en Bossuet al defensor más consecuente de una visión providencialista, y por lo tanto racional, aunque superior a los recursos de nuestro intelecto, de la historia humana. 3. Que el recuento de los muertos vale como balance del siglo es lo que sostienen desde hace más de 20 años los nuevos filósofos que se han propuesto someter toda reflexión sobre las políticas a la exhortación moral más regresiva. Debemos considerar la aparición reciente del Liber Neuer du Kommunisme como una apropiación historiográfica totalmente malhadada de esa regresión. En ese balance contable no puede entenderse nada en absoluto de lo que se aborda bajo el término comodín de comunismo, en relación con políticas inmensamente diferentes en sus inspiraciones y sus etapas, y extendidas a lo largo de 70 años de historia. Si se siguen los métodos de este libro que pretende consagrarse a ellas, las enormes masacres y pérdidas inútiles de vidas humanas que, de hecho, acompañaron algunas de esas políticas, quedan completamente sustraídas a todo pensamiento. Ahora bien, lo que no se piensa insiste. Al contrario de lo que suele decirse, la prohibición de una repetición proviene del pensamiento y no de la memoria. 4. En la estela del discurso sobre la identidad totalitaria de las políticas de emancipación o de las políticas no liberales, algunos creyeron acertar al buscar sus raíces por el lado de la Revolución Francesa, y sobre todo de su episodio central jacobino. Así, a partir de los últimos días de la década de 1970 pudimos leer algunas necedades sobre un Robespierre Stalin e incluso, como contraprueba, sobre el genio liberador de los vendeanos frente al genocidio provincial que los republicanos tenían en vista. En ese sentido, el siglo XX, si su esencia es la abominación totalitaria, comienza para algunos extremistas de la Restauración con el Comité de Salvación Pública. 5. En lo concerniente a las informaciones transmitidas a los aliados sobre el proceso de exterminio y las cámaras de gas, conviene remitirse en particular al libro Capital de Rudolf Bebe y Alan Bastek, J.M. Sui Evadé de Auschwitz, traducido del inglés por Janet Plake y Lily Slapper, París, Ramsey, 1988. Puede completarse esta lectura con el artículo de Cecile Wender, C. qui a fait que le mot juif est devenu imprononcable, en el cual se señala, entre otras cosas, la manera en que el montaje del filme Shoah, de Claude Lanzmann, corta el testimonio de Rudolf Bebe. El libro fundamental sobre las etapas de la empresa genocida sigue siendo el de Raoul Hilberg, La Destruction des Juifs de Europe, París, Fayard, 1988, traducción Cast.
La destrucción de los judíos europeos, Madrid, Acal, 2005. En Natacha Michel, Camp, Perouls à la voce du présent. Le negationnisme, histoire ou politique, Marsella, Aldante, 1997, se encontrará una visión de conjunto de los problemas planteados al pensamiento por el balance de la política nazi, y también el revisionismo construido sobre la negación de la existencia de las cámaras de gas. 6. Entre los contados testimonios de artistas franceses del siglo sobre el salvajismo de la colonización, citemos por supuesto el Voyage au Congo de Chid. Pero también una minucia, una de las chansons madécases de Maurice Ravel, la que repite, desconfiad de los blancos, habitantes de la ribera. Ravel es un hombre que rechazó la Legión de Honor porque el gobierno francés apoyaba en Rusia todas las maniobras posibles e imaginables contra la revolución bolchevique. 7. En la fase inicial de la revolución cultural, algunos dirigentes, entre ellos Lin Biao, sostuvieron la siguiente consigna: cambiar al hombre en lo que tiene de más profundo. Muy pronto se advirtió que ese cambio de las profundidades humanas exigía en todo caso, y para obtener resultados muy aleatorios, una dictadura de hierro y arreglos de cuentas de la violencia más inusitada. Además, ese alumbramiento forzado del hombre nuevo fue denunciado, en una secuencia ulterior, como un exceso izquierdista. El propio Lin Biao, elevado al pináculo en 1969, dejó la vida en esa contracorriente en septiembre de 1971, probablemente liquidado entre bambalinas durante una reunión de dirigentes. En China, el episodio sigue amparado por el secreto de Estado. 8. Para sus poemas de la década de 1920 el lector puede remitirse al pequeño volumen Tristia et autres poèmes, selección y traducción de François Querel, París, Gallimard, 1982, traducción Cast, Tristia y otros poemas, Mont Blanc, Igitur, 1998. 9. El siguiente es el poema aludido, en una traducción, ritmada y rimada, de François Querel. Nous vivons sans sentir sur nos pays de pays. Et leon ne parle plus que dans un chuchotis. Si jamais el leon rencantere el hombre de un bavard. On parle du Kremlin et du firman tenjar. Il a les doix se pais et gras comme des vers. Et des mous de un quintal precis comme des vers. Quando mastas charaiti, on dirait des cafards. Ses grosses bad sont parelles à des pares. Les chefs grouillent autour de lui, la nuque frêle. Lui, parmi ses nebots, se joue de tante sele. Elle un siffle, un autre miaulé, un autre encore heint. Lui seul point elle index, lui seul tape du point. Vivimos sin sentir el país bajo los pies. Y ya no se habla sino en murmullos. Si alguna vez damos con la sombra de un conversador, hablamos del Kremlin y del altivo montañés. Tiene los dedos gruesos y grasos como gusanos. Y palabras de un quintal, precisas como el acero. Cucarachas parece su bigote al reír. Y sus grandes botas relucen como faros. Los jefes hormiguean a su alrededor, flexible el cogote. Él, entre esos enanos, se burla de tanto celo. Uno silba, otro maulla, un tercero gime. Solo él señala con el dedo, solo él golpea con el puño. No carece de interés comparar este poema ruso de la década de 1930 con un poema francés de 1949 firmado por Paul Éluard, algunos de cuyos fragmentos cito aquí. Et Staline dissipe au jour du il malge. La confiance est le fruit de son cerveau d'amour. La grappe raisonnable tantelle est parfaite. Grâce à lui nous vivons sans connaître d'automne.
El horizon de esta ligne est toujours renaissant. Nous vivons sans doute et meme au fin de el hombre. Nous produisons la viernes et réglons el avenir. Il n'y a pas pour nous de chur sans lendemain. De aurore sans midi de fraiture sans chele. Car la viernes et les hommes ou en ti elu estaline. Por figurer sur terre leur espoir sans bornes. Y Stalin disipa hoy la desdicha. La confianza es el fruto de su mente de amor. El racimo razonable, a tal punto perfecto. Gracias a él vivimos sin conocer otoño. El horizonte de Stalin renace sin cesar. Vivimos sin dudar y aún en el pozo de la sombra. Producimos la vida y arreglamos el porvenir. No hay para nosotros día sin mañana. Aurora sin mediodía, frescura sin calor. Pues la vida y los hombres han elegido a Stalin para representar en la tierra su esperanza sin límites. Pensar la subjetividad del siglo en cuanto a la subespecie stalinista del género denominado comunismo es, en suma, pensar la distancia entre estos dos textos, sin apresurarse a decir que Mandelstam tenía razón y Eluard se equivocaba, lo cual, en ciertos aspectos evidentes, no produce empero efecto alguno de pensamiento. Es más interesante considerar sin rodeos la verdad del enunciado del exsurrealista Eluard, a saber, que el nombre, Stalin, designaba efectivamente, para millones de proletarios e intelectuales, el poder de vivir, sin conocer otoño, y sobre todo el de producir la vida sin la necesidad de dudar. 10. Las memorias de la mujer de Mandelstam, Nadezhda, Contretemps Espoir, 3 volúmenes, traducción de Maya Minouche-Chine, París, Gallimard, 1975, traducción española, Contra toda esperanza. Memorias, Madrid, Alianza, 1984, son un documento muy interesante sobre la vida de la inteligencia bajo el poder soviético, así como sobre las etapas que llevan del activismo de la década de 1920 a los temores, los silencios y las desapariciones de la década siguiente. En ellas nos enteramos, por ejemplo, de que Aesop, el gran organizador del terror de 1937, cuando hubo decenas de miles de fusilados y centenares de miles de deportados, era justamente un intelectual refinado, bien conocido en el mundo de los poetas y escritores. De manera general, la pasión por enfrentarse al núcleo duro de la acción llevaba a muchos miembros de la inteligencia a desempeñarse en la policía o los servicios secretos. El caso habría de repetirse en Inglaterra, donde el comunismo de los intelectuales de Cambridge se manifestaría principalmente en su aptitud para el espionaje y la infiltración. Esas trayectorias pueden tenerse por variantes perversas de la pasión de lo real. Con respecto a pasión de lo real, véase nota del editor en página 38. 11. Es importante leer o releer el prefacio de la Fenomenología del Espíritu. Se trata, sin duda alguna, de uno de los textos especulativos decimonónicos cuya resonancia es más fuerte en el siglo XX. Podemos llegar incluso a decir que ese texto era extemporáneo en su época y enteramente pertinente hacia 1930. 12. Comenté con cierto detalle esta fórmula en el folleto de las conferencias del Perequet, justamente titulado «Case en deux la histoire du monde?» ¿Romper en dos la historia del mundo? 13. Los textos de Heidegger sobre la poesía son muy abundantes. Los más equívocos son sin duda los más significativos para la búsqueda que emprendemos aquí, los puntos extremos del siglo. Convendrá entonces remitirse a la antología Approche de Hölderlin, con traducciones de Henry Corbin, Michel Dewey, François Fedier y Jean Nouna, París, Gallimard, 1979, traducción ESP. Aclaraciones a la poesía de Hölderlin, Madrid, Alianza, 2005. 14. Del
e bauche de un serpent, a la Chan Parque, puede decirse sin duda que la serpiente es uno de los animales de Valéry, como lo es, junto con el águila, de Zaratustra. En lo concerniente al siglo, Valéry está lejos de ser un pensador que pueda dejarnos indiferentes. La serpiente designa en su emblemática la mordedura del conocimiento, el despertar a la conciencia lúcida de sí mismo. Señalemos que, a su manera, Valéry plantea la gran cuestión que indagamos aquí mismo: ¿cómo garantizar nuestro acceso a lo real? En su poema más consumado, Le Cimetière Marin, concluye, en el estilo vitalista del siglo, que lo real siempre es arrancamiento a la reflexión, caída en lo inmediato y el instante, epifanía del cuerpo. Non. Debut. Dans l'air excessive. Brises, mon corps, cette forme pensive. Bubes, mon sein, la naissance du vent. Une fraicheur de la mer exhalée. Me rend mon âme. Au puissant sale. Querans a elle onde enrejaillir vivant. No, de pie, en la era sucesiva. Romped, cuerpo mío, esta forma pensativa. Bebed, seno mío, el nacimiento del viento. Una frescura de la mar exhalada. Me devuelve el ánimo. Oh, potencia salada. Corramos a revivir en la ola. 15. En francés el sentido de la pasión du réel mantiene la posibilidad de una doble lectura. La pasión puede ser la acción de estar apasionado por algo, activo, como el padecer, soportar, pasivo. Se ha elegido traducirlo, la pasión de lo real, debido a que la opción, la pasión por lo real, borra esa ambigüedad y al acentuar uno de los términos, anula la posibilidad de estar poseído por lo real. NDLE 16. Hay traducción española. Poéticamente habita el hombre, en conferencias y artículos, Barcelona, Ediciones del Cerval, 1994, nota del traductor. 17. En el tercer acto de su obra La Ville, la heroína declara: soy la promesa que no puede cumplirse. Es sumamente interesante sumergirse en Claudel y compararlo con Brecht, que lo admiraba mucho. También Claudel, bajo la cobertura de una especie de catolicismo denso, casi medieval, llega a la convicción de que lo que dispone lo real nunca es el conocimiento erudito, y tampoco la moralidad ordinaria. Que hace falta un encuentro erradicante y definitivo, y una obstinación absoluta en el seguimiento de sus efectos. También él cree que el individuo jamás es otra cosa que el signo frágil de fuerzas y conflictos que, justamente por excederlo, le dan acceso a la grandeza de una trascendencia íntima. Y también él considera el humanismo, a su juicio un horror protestante, y el liberalismo, otro tanto, como pobrezas condenables. 18. Es decir, caminos que no llevan a ninguna parte. En español la obra se tradujo como Sendas Perdidas, Buenos Aires, Losada, 1960, y Caminos del Bosque, Madrid, Alianza, 1995, nota del traductor. 19. Escrito hace unos 15 años, ese libro se llama Le Nombre et les Nombres, París, Sewil, 1990. 20. Entre los diarios franceses que intentan sustraerse al liberalismo consensual y pretenden conservar algunas de las fuerzas intelectuales del siglo, es preciso mencionar Le Monde Diplomatique, del que provienen la mayor parte de las cifras mencionadas aquí. El límite de ese diario es que, virulento en lo concerniente a las situaciones sociales y las enormidades de la injusticia económica, sigue siendo bastante respetuoso en lo que respecta a las cuestiones propiamente políticas y apenas se atreve a aventurarse en el ámbito que, en definitiva, es esencial, la crítica del parlamentarismo y del tema democrático, que le sirve de pantalla, una crítica que supone la meditada puesta en juego de una concepción muy distinta de la política y de la
Democracia. La concepción propuesta, en resumidas cuentas, por la Organisation Politique, entre cuyos militantes tengo el honor de contarme. 21. Sobre este aspecto, el lector puede remitirse al excelente breve ensayo de Dominique Hannicaud, Le Tournant théologique de la Phénoménologie francaise, Combas, ed. De L. Eclat, 1998. 22. Jean-Francois Lyotard dio forma a una suerte de adiós melancólico al siglo, a la modernidad, al pronunciar el final de los grandes relatos, lo cual, según su parecer, significaba sobre todo el fin de la política marxista, el fin del relato proletario. Lo hizo con elegancia y profundidad, buscando en los refinamientos del arte contemporáneo la manera de relevar, en lo discontinuo y lo ínfimo, la totalidad perdida, la grandeza imposible. Es menester leerle Different, París, Minuit, 1984, traducción ESP, La diferencia, Barcelona, Gedisa, 1988. 23. El concepto de síntesis disyuntiva está en el núcleo de la concepción elaborada por Deleuze sobre la vitalidad del ser, que es lo mismo que su univocidad productiva. De hecho, designa el poder de lo uno que se manifiesta incluso en las series más divergentes. Intenté reconstruir todo esto y diferenciarme racionalmente en Deleuze, La Clameur de L'Être, París, Hachette, 1997, traducción española, Deleuze, El clamor del ser, Buenos Aires, Manantial, 1997. 24. Sobre este punto, véase Sylvain Lazarus, Lenin et le Temps, en su gran libro Encephalée du Nom, París, Sewil, 1996. 25. Su historia de la Revolución Rusa es un libro excelente, y no hay por qué negarlo. En él, Trotsky equilibra con claridad el sentido épico de la irrupción de las masas, la fórmula aparece en el texto, y el análisis político de sesgo marxista. 26. La obra de Erich Maria Remarque puntúa diferentes dramas del siglo, desde su gran clásico sobre la guerra de 1914 a L. Westrien de Nouveau, traducción de Alcir Gelle y Olivier Bornac, París, Stock, 1968, traducción Cast, Sin novedad en el frente, Barcelona, Edasa, 2003, hasta las figuras de errancia, acción y amor desolado del periodo de entreguerras, en Les Camarades. Traducción de Marcel Stoure, París, Gallimard, 1970, traducción Cast, Tres Camaradas, Barcelona, Ediciones GP, 1984. 27. La brevedad y la pobreza de la historia de Estados Unidos, imperio hegemónico de nuestros días, por otra parte, hacen que los contados episodios de tenor político indudable sean objeto de exámenes impiadosos y vigorosas formalizaciones artísticas. Así sucede con la Guerra de Secesión, desde luego, y en términos más generales con la cuestión del Sur. Y también con la secuencia de persecuciones dirigidas principalmente contra los intelectuales y artistas entre fines de la década de 1940 y comienzos de la década siguiente, con el pretexto del anticomunismo. La denominada Comisión de Actividades Antinorteamericanas estaba presidida por el senador McCarthy, razón por la cual este periodo recibe el nombre de macartismo. Su particular intensidad se debe a que cada testigo se veía frente a la exigencia de delatar a los otros. Quienes practicaron la delación, para no ser a su vez objeto de sospechas y conservar su trabajo, fueron muchos y en ocasiones ilustres. El caso más discutido fue sin duda el del gran cineasta Elia Kazan. Innumerables artistas, actores, guionistas y directores comparecieron ante la comisión. Las alusiones a este periodo atiborran literalmente el arte norteamericano desde entonces, y sobre todo el cine. 28.
El término francés semblant se ha traducido por semblante, de uso común en el vocabulario lacaniano, en lugar de apariencia, nota del traductor. 29. Interesado desde época muy temprana en la empresa de Lacan, Althusser conectó directamente el concepto marxista de ideología con el efecto imaginario de las formaciones inconscientes en el psicoanálisis. En definitiva, hizo de la instancia, sujeto, de lo que él llama interpelación en tanto que sujeto, el resorte de la eficacia de las ideologías y sus aparatos materiales. Conviene leer al respecto el artículo Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Testimonio personal. En 1960 yo era alumno de la École Normale Supérieure y acababa de descubrir con sumo entusiasmo los textos publicados de Lacan, cuando Althusser, que era director de los estudios de filosofía en la escuela, me encargó hacer ante mis condiscípulos una presentación sintética de los conceptos de ese autor, por entonces completamente desconocido. Tarea que cumplí en 2 exposiciones que aún hoy me guían interiormente. 30. En castellano, yo, traduce a las palabras francesas moi y je, con sentidos distintos. Para evitar la ambigüedad, en el caso de la ocurrencia del moi se hace la aclaración en el texto, nota del traductor. 31. Si tenemos en cuenta la tendencia moralizante de los historiadores franceses de nuestros días e incluso, como lo muestra el libro de François Furet sobre el comunismo, la coquetería con que se empeñan en no ser más que propagandistas liberales, habrá que acudir sin duda a los ingleses y norteamericanos en busca de estudios intelectualmente convincentes acerca del periodo estalinista en la URSS. Con todo, como punto de partida sobre lo que fue la figura del padrecito de los pueblos, es útil leer la antología de documentos reunidos y comentados por Lily Marcoux, Les Stalinebus par les hôtes du Kremlin, París, Juilliard, 1979, Col, Archives. En lo que respecta más particularmente al Gulag siberiano, nada es más ilustrativo que las novelas breves de Varlam Salamov reunidas en francés con el título de Récits de la Quelime, traducción de Catherine Fournier, París, La Découverte /Fayard, 1986, traducción ESP, Relatos de Colima, selección, Barcelona, Mandedoury, 1997. Esos relatos son sin la menor duda una de las obras maestras del siglo, muy superiores a las pesadas construcciones de Solzhenitsyn, acerca de las cuales se advirtió desde entonces, sin que sus perdidos admiradores, los renegados del maoísmo, se demoraran en ello, que iban a ser el marco de una visión de las cosas eslavófila y un poco antisemita. El libro de F. Furet al que el autor hace alusión en el primer párrafo de esta nota es Le Passé de une illusion. Esa sur l'idée communiste aux siècles, París, Robert Laffont, 1995, del cual hay traducción española, El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX. México, Fondo de Cultura Económica, 1995, nota del traductor. 32. Un pequeño libro excelente sobre esta cuestión es el de Pierre Brouwer, Les Procès de Moscou, París, Juilliard, 1964, traducción ESP, Los Procesos de Moscú, Barcelona, Anagrama, 1969, incluido en la muy notable y desaparecida colección Archives, en la que también figura, por lo demás, el libro de Lily Marcoux mencionado en la nota anterior. La lectura de todos los libros aparecidos en esa colección es la mejor manera de aprender considerables fragmentos de la historia universal. 33. 4. Es necesario releer el muy denso pasaje de la fenomenología del espíritu dedicado al terror. A título de mera incitación, lo cito aquí, en la traducción de Jean Hippolyte, porque es la de mi juventud, y no por desconsideración hacia la versión, más áspera y contemporánea, de Jean-Pierre Lefebvre. Si la voluntad universal se atiene a la acción efectiva del gobierno como al crimen que éste comete contra ella,
El gobierno, por el contrario, no tiene nada de determinado o exterior a través de lo cual se manifieste la culpa de la voluntad opuesta a él, pues frente a él, en condición de voluntad universal efectiva, solo está la voluntad pura e ineficaz, la intención. Ser sospechoso sustituye a ser culpable o tiene su significación y su efecto, y la reacción externa contra esa efectividad que reside en el interior simple de la intención consiste en la destrucción brutal de ese sí mismo en el elemento del ser al que no puede quitarse otra cosa que su propio ser. 34. Sobre el conjunto de las cuestiones relativas a la Revolución Francesa y en una perspectiva antidialéctica, es preciso remitirse al estudio de Sylvain Lazarus, la categoría de Revolution dans la Révolution Francaise. 35. Como en lo concerniente a la revolución cultural todo se ha olvidado o ha sido encubierto por el periodismo calumniador, es preciso volver a las fuentes contemporáneas del acontecimiento, pero también imparciales y ponderadas. Un libro que permite hacerse una idea sintética del periodo inicial, el único que contiene enseñanzas universales de lo que los chinos denominan por entonces Gran Revolución Cultural Proletaria, en resumen, la GRCP, es el de Jan Smain, La Révolution Culturelle Chinoise, París, Sewell, 1970. 36. El principal organizador de la sinología antimaoísta, hombre de talento, por otra parte, es Saman Lis, que en 1971, en plena popularidad intelectual de la Revolución Cultural, publicó el ensayo Les Habits Neufs du Président Mao. Chronique de la Révolution Culturelle, París, Champ Libre, 1971, traducción ESP, Los trajes nuevos del presidente Mao. Crónica de la Revolución Cultural. Barcelona, Tusquets, 1976, que hizo las veces de bomba iconoclasta. El hecho de que Lis haya sido honrado como la valerosa vanguardia del espíritu renegado y contrarrevolucionario hace justicia, por cierto, al coraje de su opinión y del cual sus adeptos, todos maoístas arrepentidos, jamás dieron prueba, ni en la época, cuando todo el mundo era maoísta y ellos también, ni en nuestros días, cuando ese mismo, todo el mundo, está exclusivamente compuesto de arrepentidos, cosa que ellos se apresuran a hacer, pero no puede persuadirnos de que sus libros son excelentes. Remítase el lector a ellos y saque sus propias conclusiones. 37. Los Inks Psychanalyse, París, Pub, 1954, reúnen Fragment de une analyse de hysterie, Dora, 1905, traducción ESP. Fragmento de análisis de un caso de histeria, en obras completas, OC, volumen 7, Buenos Aires, Amorortu, 1979, Analyse de une pauvre chez un petit garçon de 5 ans, Le Petit Hans, 1909, traducción ESP, Análisis de la fobia de un niño de 5 años, en OC, volumen 10, 1980, Remarque sur un cas de nevrose obsessionnelle, L'homme aux frats. 1909, traducción ESP, a propósito de un caso de neurosis obsesiva, Enoch, volumen 10, 1980, Remarques psychanalytiques sur l'autobiographie de un cas de paranoia, Dimension Paranoids, Le President Schever, 1911, traducción ESP. Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, Dimension Paranoids, descrito autobiográficamente, Enoch, volumen 12, 1980, y Straight de Histoire de une nevrose infantile, L'homme aux loops, 1918, traducción ESP, de la historia de una neurosis infantil, Enoch, volumen 17, 1979, nota del traductor. 38, en lo relativo al encuentro de Heidegger y Celan, y en líneas más generales al lugar que conviene dar a Celan en las cuestiones filosóficas de nuestros días. El lector debe remitirse al indispensable libro de Philippe Lacoue-Labarthe, La Poésie comme Expérience, París, Christian Bourgeois, 1986. 39.
B, es preciso mencionar, de todos modos, y como factor perturbador de ese cierre, el caso de Aigui, el poeta Chuvasht de lengua rusa, y Chuvasia, de quien puede decirse que, emparentado en las formas con Celan, pero nutrido por una experiencia completamente distinta, se incluye entre los elementos que dentro del siglo hacen un balance reflexivo de los poderes de la lengua. Antoine Vitesse, que conocía antes que nadie a todos los grandes poetas de la tierra, se complacía en llamar a Aigui el Mallarmé del Volga. A modo de introducción, puede leerse a Lian Ravel, Aigui, París, Segues, 1993, en la famosa colección Poetes de Aujourd'hui. 40. La doctrina de Natacha Michel se resume en un pequeño libro esencial, Elle écriva impensive, Lagras, Verdier, 1998. 41. Vouloir, verbo que corresponde al sustantivo, voluntad, se traduce habitualmente por querer, nota del traductor. 42. Dos artículos de Jack Alain Miller siguen siendo canónicos acerca de lo que cabe inferir, en cuanto al concepto de sujeto, a raíz de su determinación por una lógica en la cual no es el centro sino, más bien, el efecto lateral. El primero es, la suture, les callas pour elle analyse, 1, enero-febrero de 1966, reeditado en un debut dans la viernes, París, Gallimard, 2002, traducción cast, La sutura, en Matemas 2, Buenos Aires, Manantial, 2003, el segundo, Matrice, en un debut dans la viernes, OP Sit, traducción cast, Matriz, en Matemas 2, OP Sit. 43. Sobre los nombres y sus avatares en el pensamiento del siglo, es indispensable el ensayo de Jean-Claude Milner cuyo título indica ya su pertinencia con respecto a la cuestión que nos ocupa aquí, Les Noms Indistincts, París, Seuil, 1983, traducción cast, Los nombres indistintos, Buenos Aires, Manantial, 1999. 44. La Escuela de los Annals, cuyo impulso inicial proviene de Mark Black, promovió una teoría del tiempo largo, cuyo manifiesto es el gran libro de Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, París, Armand Collin, 1949, traducción cast, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, Fondo de Cultura Económica, 1953. Que haya podido considerarse que la empresa de François Furet es la continuación de esta escuela es al menos tan sorprendente como tener la obra de Habermas puesta en su totalidad bajo el signo del juridicismo, por la continuidad de la escuela de Frankfurt y, por lo tanto, de la dialéctica negativa de Adorno. 45. Encontramos una vigorosa exégesis del motivo hegeliano en el importante libro de Michel Henry, L'essence de la Manifestation, París, Pub, 1963. 46. Un debate que mantengo sobre todo con Christian Jambard procura determinar si la antidialéctica del siglo es una teoría de lo dos o, mejor, una teoría de lo uno, pero de lo uno paradójico, tal como lo tematizaron algunos neoplatónicos y luego los pensadores iraníes del Islam chiita. Sobre este punto, véase Christian Jambard, La Grande Resurrección de Alamut, Lagras, Verdier, 1990. 47. Los dos grandes ensayos de Mao sobre la dialéctica son sobre la contradicción y sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. El primero de ellos, escrito en 1937, despertó la admiración de Brecht, que lo cita en su Journal de Treval 1938 a 1955, traducción de Philippe Bernel, París, L. Arche, 1976, traducción Cast, Diario de Trabajo, volumen 3, 1944 a 1955, Buenos Aires. Nueva Visión, 1979, a principios de la década de 1950. A mediados de la década siguiente, Louis Althusser lo utilizó sutilmente en el fundamental artículo
Contradiction et Surdetermination, Notes pour une recherche, en la pensée, 106, 1962, reeditado en Pour Marx, París, Maspero, 1965, traducción Cast, Contradicción y Sobredeterminación, Notas para una investigación en la Revolución Teórica de Marx, México, siglo XXI, 1968. Yo mismo comenté uno y otro texto en mi opúsculo de mediados de la década del 70, Teoría de la Contradiction, París, Maspero, 1975, traducción Cast. Teoría de la contradicción. Madrid, Júcar, 1976. La desaparición total de estos escritos de las librerías, sin excepción, es un signo de los tiempos, cuando sería muy apropiado verlos incluidos en algún programa de concursos universitarios. 48. En lo concerniente a la función poética de los heterónimos en la poesía de Pessoa, y sobre todo a la disposición mental que esta técnica autoriza en cuanto a las relaciones entre poesía y metafísica, es necesario remitirse a la única verdadera especialista en esas cuestiones, Judith Bozzo. A la espera de la aparición de su libro de síntesis Pessoa, Le Passeur Métaphysique, se podrá leer, en Pascal de Turens y María Alcida Seixo, Camps, Colloque de Cerici, Pessoa, París, Christian Bourgeois, 2000. Su artículo, L. Heteronymie, une ontologie politique sans métaphysique. 49. La pieza, cuyo título original es Die Maßnahme, se conoce en francés como La Decisión, nota del traductor. 50. El artículo de Roman Jacobsen es La Structure grammaticale du poème de Bertolt Brecht wir sind es ahí, traducido del alemán por J. P. Cullen. El pasaje coral de la medida concerniente a la identidad del partido circuló, en efecto, como poema separado. Agreguemos lo siguiente. Hace unos 30 años, bajo el estandarte hegemónico del formalismo lingüístico, las obras de Jacobsen y Benvenisti eran muy conocidas. Sería hora de que volvieran a hacerlo, pues, más allá de la corriente que les abrió una vasta carrera, y que recibe el nombre bastante erróneo de estructuralismo, son obras capitales del pensamiento en el siglo. Diría otro tanto de las obras antropológicas de Mauss y Dumézil, las de Coiré, Pensamiento de las Ciencias, o las de Mark Bloch o Moses Fenley, de Historia, para no mencionar sino algunos grandes que ya han muerto. 51. La sexualidad como vector de una disolución del yo, moi, privado, y civilizado en las fuerzas cósmicas es un tema central de la obra novelesca de D.H. Lawrence. Quien desee comprobarlo podrá releer El amante Lady Chatterley, traducción de F. Roger Cornas, París, Le Club Français du Liber, 1965, traducción Cast, El amante de Lady Chatterley, Madrid, Alianza, 2001, pero mejor aún Plum Serpent, Quetzalcóatl, Nueva York, Knopf, 1951, traducción Cast, La serpiente emplumada, Barcelona, Bruguera, 1983, que fija la lógica fusional en emblemas metafísicos y legendarios. El ejemplo más consumado del papel del alcohol en la subversión de los límites habituales del yo es sin duda Aude sous du volcán de Malcolm Lowry, traducción de Stephen Sproul con la colaboración de Clarice Francillen y el autor, París, Le Club Français du Liber, 1949, traducción Cast, Bajo el volcán, Barcelona, Tusquets, 2002. En cuanto a la idiotez como dilatación elemental del yo, moi, es magnificada por el personaje de Benji en William Faulkner, Le Brut et la Fureur, traducción de Maurice Coindreau, París, Gallimard, 1949, traducción Cast, El ruido y la furia, Madrid, Alianza, 2004. 52. La obra musical de Antoine Debon brilla diamantina en el corazón del siglo. Es su concentrado más admirable, por haber llevado muy lejos el requerimiento del enfoque sustractivo de lo real.
Elemental aunque de una infinita complejidad, suspendida aunque fértil en sorpresas, casi inaudible aunque prodigiosamente variada en sus efectos sonoros, propone al silencio ornamentos tan sublimes como impalpables. Sin embargo, indica a no dudar que, de descartar en exceso la destrucción, nos alejamos de toda política, pero en beneficio de una suerte de misticismo sin descendencia. La paradoja de Webern, efectivamente, reside en haber servido, a partir de la década de 1950, de referencia universal a un programa, el serial, cuya finalidad parece legitimar las estructuras de su obra, pero del cual está muy distante el efecto sensible de esa especie de plegaria misteriosa que la anima. Un soldado norteamericano mató por accidente a Webern durante la liberación de Viena. Arquímedes, otro genio, matemático, sin descendencia inmediata, murió de manera no menos accidental, un poco más de 2000 años antes, por la mano de un soldado romano durante la conquista de Siracusa. 53. Entre los filósofos contemporáneos, uno de los que mejor meditan sobre el amor en su vínculo menos con el sexo que con la carne es sin ninguna duda Jean-Luc Nancy. Por lo demás, en lo concerniente a muchas otras cuestiones este autor se pregunta, con agudeza, pero también con el tipo de ponderación ecuánime que distingue su estilo, donde nos encontramos en este fin de siglo. Propongamos leer entonces, sin más demora, la recopilación Une pensée finie, París, Galilée, 1990, traducción Cast, Un pensamiento finito, Barcelona, Ans Repos, 2002. 54. Toda una vertiente de la obra de Jacques Derrida gira no solo en torno del sentido destinal que debe darse a la diferencia. Son bien conocidos sus aportes cruciales de la década de 1960 sobre este punto, léase o reléase L'Écriture et la Différence, París, Sewell, 1979, traducción Cast. La escritura y la diferencia, Barcelona, Ans Repos, 1989, sino, de manera cada vez más insistente, al extremo de suscitar sospechas acerca de alguna virtualidad religiosa, en el laberinto actual de su pensamiento, de la desconexión entre la diferencia y la alteridad del otro, punto en el cual Emmanuel Levinas es el interlocutor obligado, y la sexuación, una matriz inagotable. 55. Como balance de cierto siglo XVIII, incluyendo en él a Napoleón, que vivió la invención sexual de la mujer, el viejo Goethe concluye de este modo el segundo Fausto en la agradable traducción arcaica, 1875, de Henry Blas. Le temporel et le périsable. Ne sont que symbols. Ce qui fait de fautes y parvenu. El inexplicable. Este Campri. El irracontable. El eternal feminine. Nous etair auxil. Lo temporal y lo perecedero. No son sino símbolos. Lo que falta es lo aquí arribado. Lo inexplicable. Se ha cumplido. Lo inenarrable. El eterno femenino. Nos atrae al cielo. 56. En esta línea de pensamiento, que en Rancière duplica y matiza la línea arqueológica obrera, pero sigue inmersa en el siglo XIX, citaremos ante todo la edición del muy notable seminario dirigido por este autor y que llevaba, como el libro que reúne sus ponencias, el significativo título de la Politique des Poètes, París, Albin Michel, 1992. Pero también es preciso mencionar, esta vez consagrado especialmente a la prosa, el pequeño libro La Péroule Muette, París, Hachette, 1998. 57. Desaparecido de manera demasiado prematura, Jean Borrell había consolidado su originalidad en la exploración de los grandes arquetipos salidos, en la unión de los efectos essayetels y las creaciones literarias, de lo que podríamos llamar discurso de las artes. Su libro de síntesis es El Artiste Roy. Essais sur les représentations, París,
Aubier, 1990. El libro está firmado con el seudónimo de John Borrow, nota del traductor. 58. La exploración de todo lo que el siglo debe al teatro y de los incontables lazos, a veces infinitamente sutiles, que asocian este arte a las diferentes formaciones intelectuales del siglo, se lleva a cabo de manera ejemplar en los libros y artículos de François Regnault. Comiéncese entonces por Le Spectateur, París y Nanterre, /Théâtre des Semanches /Théâtre National de Chalet, 1986. Luego, para verificar que los axiomas de Regnault permiten crear un nuevo pensamiento de la historia del teatro, léase La Doctrine Inouïe, Dix le Contes sur le théâtre classique français, París, Atier, 1996. 59. Utilizo a propósito la palabra ser, pues me sitúo sin vacilación en la tradición ontológica occidental. No debe ignorarse que, como tal, esta decisión se trasvalora en las proposiciones de François Laruelle. Para este autor, el acceso a lo real está cortado por la decisión filosófica de erigir al ser en concepto central. Lo que garantiza ese acceso, bajo el nombre, inesperado en este punto, por lo demás, de ciencia, es lo que Laruelle denomina la visión en uno. Ese enfoque, que suspende la decisión filosófica, será llamado no filosofía. Para los detalles, que como siempre son lo que cuenta, véase François Laruelle, Philosophie et non philosophie, Lieja y Bruselas, Pierre Mardaga, 1989. 60. Con seguridad, no sería inadecuado concluir este ligero repaso del siglo con la lectura del artículo capital de Gödel, What is Cantor's Continuum Hypothesis? Lo reitero, el hecho de que las meditaciones estructuralistas hayan saturado a esos autores no implica que hoy podamos imaginar la posibilidad de hacer filosofía sin haber leído los textos canónicos de Cantor, Frege y Gödel. Y también los muy grandes textos filosóficos de condición matemática que son los ensayos de Cavalles, Lautmin y de Santi. El artículo de Gödel mencionado en esta nota se publicó en Paul Banasarov y Hilary Putnam, Camps, Philosophy of Mathematics, Selected Readings, segunda edición, Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press, 1983, nota del traductor. 61. En lo concerniente a Dios, remito al primer capítulo de mi Court Traité de Ontologie Transitoire, París, Sewil, 1998, traducción Cast, Breve Tratado de Ontología Transitoria, Barcelona, Gedisa, 2002, titulado Dieu est mort, que los traductores alemanes eligieron para designar el libro entero, Gott ist tot. En cuanto a la muerte del hombre, propongo esta vez mi L-Ethique. Essai sur la conscience du mal, París, Hachette, 1993, y Caen, Nus, 2003. En ese libro desarticulo los términos de los derechos del hombre. En suma, la máxima, adaptada de una consigna anarquista, podría ser, ni Dios ni hombre. 62. En Circonstances 2, Irak, Foulard, Allemagne France, París, L. Scheer, 2004, traducción Cast, Circunstancias 2, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2005, propongo la fusión de Alemania y Francia, con el objetivo de dar nacimiento a una nueva potencia que anule sus componentes iniciales y ponga bajo su dirección la lenta y caótica construcción europea. 63. El libro colectivo publicado hace un tiempo con ese título, Alain Boyer et al., Pourquoi nous ne sommes pas nietschens, París, Grasset, 1991, reunía a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, enanos deseosos de estrangular en público a las grandes figuras intelectuales de la década de 1960, como habían intentado hacerlo, en ese castigo denominado la Pensée 68, París, Gallimard, 1985, el futuro bonzo Alain Renaud y el futuro ministro Luc Ferry. 64. En la Véracité, la Grâce,
Verdier, 1993, Larro intenta desesperadamente fundar una moral sensitiva o materialista sobre el sentimiento inducido por el sufrimiento del otro. En ese estadio es todavía un nuevo filósofo y hasta un ideólogo de las injerencias humanitarias. Sin embargo, podemos decir que no lo es verdaderamente.